Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo, lo que están escuchando por YouTube. En el día de hoy, que es martes 7 de diciembre del año 2021, vamos a continuar con esta serie de estudios que estamos haciendo. Y hoy me toca la pregunta: ¿a quiénes se debe administrar el bautismo? La respuesta es la siguiente: el bautismo debe ser administrado a todos aquellos que realmente profesen arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, y no debe ser administrado a ningún otro. Entonces vamos a ver en el día de hoy a quiénes debe ser administrado el bautismo. Entonces vamos a ver que a todos aquellos que de verdad han profesado arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino obediencia, sujetarse a Él, ¿sí? A ellos deben ser administrados y a ningún otro. Yo en mis manos tengo unas instrucciones para los que desean bautizarse, guía para nuevos miembros de la iglesia, ¿sí? Son instrucciones breves que para aquellos que solicitan ser miembros de la iglesia, ¿sí? Los privilegios de los miembros, la responsabilidad de los miembros y otras cosas, ¿sí? Pero acá no vamos a tocar eso. Lo que vamos a tocar es a quién se debe administrar el bautismo. Y ¿a quién se debe administrar? Bueno, a aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados, ¿sí? Acuérdese cuando andaba predicando Juan el Bautista, decía: arrepiéntanse, y el Señor también dijo: arrepentíos. Entonces, es un arrepentimiento, las personas deben arrepentirse. Solamente estas personas, no se puede estar bautizando a cualquier persona, no es así. Eh, Hoy se bautiza a cualquier persona que toma una oración, hace una oración de fe y ya se lo bautizó. Usted lo ve y sigue con su vida como si no pasara nada. Y el día de ayer vimos que eso simboliza la muerte y la resurrección, o sea, de la vieja vida. Pero si no se arrepintieron, por eso digo, deben predicarse el verdadero evangelio. Porque si se lo bautiza y no se arrepintió es volverse de su camino. Entonces, ¿para qué se lo bautiza si no ha pasado nada? Para formar parte de una iglesia, en una membresía, pero en sí no ha pasado nada, no forma parte del cuerpo de Cristo de verdad. Entonces dice: arrepentido y sé bautizados cada uno de vosotros, Hechos 2:38. Entonces no se debe bautizar a nadie más. Acuérdense cuando andaba Juan el Bautista, que le decía camada de víboras, quien enseñó a huir de la ira venidera. Entonces la persona debe arrepentirse, confesar sus pecados ante Dios. Y eso es lo que debe ser para poder bautizarse. Esta persona debe profesar el arrepentimiento de él y debe confesar los pecados. ¿Se acuerdan? Mateo 3:6 que dice: confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces confesaban sus pecados, se arrepienten de sus pecados las personas. Ahora, ¿eso basta nada más? No, este arrepentimiento debe ser, podríamos decir, tiene que ser visible o podríamos decir notorio. ¿Y cómo se ve? Bueno, cuando ellos dan frutos de arrepentimiento. Por eso dice la Escritura: dad fruto digno de arrepentimiento. ¿Mm? Entonces solamente esas personas son las que tienen derecho a ser bautizadas, aquellos que se arrepintieron. O sea, su vida cambió. Se ve que el Espíritu Santo vino y fueron bautizados en el Espíritu, injertándolos en Cristo. Y estos son los que tienen derecho. Ahora, ¿cualquier pecador puede ser bautizado? Sí, cualquier, el peor de los pecadores. Pero si esa persona se ha arrepentido de sus pecados, tiene derecho a participar de esta ordenanza. Pero no importa cuán pecador, mejor si es más pecador, porque más arrepentimiento tiene y más tristeza para haber ofendido a un Dios santo. Entonces, ellos lo que tienen ese derecho de venir cuando se arrepienten. Es así, fíjese cuando decían esos recaudadores, ¿te acuerdas de dinero? Que se vinieron también unos recaudadores de impuestos a ser bautizados.
la peor calaña, la peor gente. Todos esos venían, eran los primeros, las prostitutas. Todas esa gente venían en busca de arrepentimiento porque ellos entendían. Una persona que se cree buena no va a decir me debo arrepentir porque va a decir no hice nada. ¿O acaso lo hacen todos? Pero no es así. Debe arrepentirse. Ahora solamente eso es, no, debe creer también, debe profesar fe en el Señor Jesucristo. Dice, acuérdese en la iglesia de los Corintios, dice, los corintios al oír creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Nos cuenta el libro de Hechos, esa historia de la iglesia primitiva. Entonces ellos oían y creían. Y eso, ahora hay personas que, como se decía, profesaban una fe o un mero arrepentimiento y participaron, podríamos decir, del bautismo o de esta ordenanza. Sí, y ellos uno es Simón el Mago. Acuérdese que dice la Escritura, creyó y fue bautizado. Hechos 8:13. Ahora usted se da cuenta, la vida de este hombre no había cambiado para nada. Simón el Mago seguía haciendo lo mismo. Entonces no significa el bautismo que le haya salvado. El otro es Judas, que también se bautizó, Simón el Mago, Demas, que desamparó a Pablo, y cuántos otros más que se bautizaron, que usted lo ve, a Pablo tiene una lista de ellos, y fueron mojados en agüita nada más. Tiene que ser una fe real, una fe que tienen que haber sido justificados. Primero tienen que haber nacido de nuevo estas personas para querer ser bautizados. Son aquellos que quieren someterse a la ordenanza del santo bautismo. Pero si crees con todo tu corazón puedes. ¿Se acuerda que decía que impide? Esto creo que Felipe le estaba predicando a un eunuco. Decía, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, ¿se acuerda que iba el eunuco leyendo Isaías 53? Y le dice, acá hay agua, ¿qué impide? Y él dice, si crees con todo tu corazón puedes. Debe creer, no solo arrepentirse, sino creer. Esta ordenanza entonces está disponible solamente a estas personas que se arrepienten y ejercen fe en el Señor Jesucristo. Es así. Si no hay fe, es imposible. ¿Para qué se va a arrepentir? Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, si no hay fe, no sirve de nada que se quiera bautizar porque el amigo se bautiza, porque está hace mucho tiempo y escucha que el pastor habla de bautizar y bautizar, o porque el pariente, el amigo, el padre, la madre, el esposo, la esposa se bautizan, entonces yo también me voy a bautizar, no sea que piensen que no soy salvo. No haga tal paso así. Si usted no se ha arrepentido, si usted de verdad no ha nacido de nuevo, si usted de verdad no tiene fe. Pero si hay estas cosas no impide nada que usted se bautice. Está ahí, es un requisito, es algo que una ordenanza que Dios le manda. Entonces estas personas pueden bautizarse así nada más, no, deben ser personas que deben pasar primero por un discipulado o deben ser instruidas o enseñadas antes de ser bautizadas. Por eso el Señor Jesucristo dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos. ¿Ve? Haced discípulos, enseñarles todas las cosas que Él había enseñado y bautizarlos. ¿Sí? No se lo puede bautizar así, nada más. Hay que bautizarlos y hay que instruirlos para que puedan hacer esta ordenanza. Entonces es importante que tengan estos requisitos en claro, una persona que quiere bautizarse, y más si quiere formar parte de una iglesia local. Entonces, estas cosas deben evidenciar que son partícipes también del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, escuche lo que dice, esto es importante, Hechos 10:47, escuche bien, dice así, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Escuche, estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, fíjese, entonces estas personas que iban a ser bautizados, en el libro de Hechos dice así, ¿puede alguien negar el agua? O sea, en el agua, el simbolismo del agua, pero ¿qué habían recibido? El Espíritu Santo. Lo mismo que nosotros, estas personas que se van a bautizar ya tienen el Espíritu Santo. No es que se bautizan y automáticamente desciende el Espíritu Santo y en ese momento son perdonados sus pecados. No es así.
ya han sido salvos estas personas, han recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esto debe ser evidente a los demás. Estas personas reciben el gozo con la palabra, están gozosos de cuando se le habla del bautismo. Y es así. Yo ayer estaba hablando del bautismo y una hermana que está hace años ahí se puso contenta de esto. Ve, ese gozo debe tener, creo que la hermana Lina era, debe tener un gozo sobre esto. Qué bueno, no que debo hacerlo porque si no, no es así, es una evidencia que hay un gozo dentro de ellos, ¿sí? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Todos aquellos que han recibido esta palabra son bautizados. Y esto no solo termina ahí, tiene que haber una disposición a obedecer, porque cuando se le enseña sobre las instrucciones, sobre el santo bautismo, también se le enseña sobre estas instrucciones que hay una disposición a obedecer y también más si solicitan formar parte de la membresía. No solo que me bautizo, también hay requisitos también que debo cumplir y también hay beneficios cuando la persona es instruida para que sea bautizada. Entonces, hay requisitos para ser miembro de la iglesia, los privilegios que tienen estos miembros de la iglesia y también responsabilidades que tienen estos miembros de la iglesia. No solamente me bautizo, hay muchas responsabilidades, hay un compromiso con la iglesia, el avance de la iglesia. Entonces, no es que me bautizo y ya está. Si quiere formar parte, vamos a decir, de una membresía, de una iglesia, por eso se bautiza, ¿sí? Entonces, deben tener todas estas cosas en claros, aquellos que quieren solicitar el bautismo, ¿sí? Entonces, lo único que puede frenarle es el que no se hayan arrepentido, por supuesto, tienen que haber nacido de nuevo y ejercer fe en el Señor Jesucristo. Y esto es un asunto voluntario, o sea, de elección propia, aquellos que se quieren someter a eso. Fíjese, dice, acuérdese, volvemos al hecho del eunuco de nuevo, cuando estaba con Felipe, el eunuco fue que dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ve? Fue un asunto voluntario, no fue de elección, no es que usted le dice a papá o a mamá, usted le dice a su esposa, usted le dice a su esposa, che, nos tenemos que bautizar, o che, le decimos en Argentina, nos tenemos que bautizar, vamos a ver, no, usted no le tiene que estar diciendo, vamos a bautizar a la otra persona. Eso es algo que es movido por el Espíritu y la persona siente ese querer y ese mover y esa responsabilidad de obedecer la ordenanza del Señor Jesucristo. Entonces no le puede decir a su cónyuge o no le puede decir a su papá o a su mamá o a su amigo o a alguien que está estudiando, decir, bueno, vamos a ¿qué te parece si nos vamos a bautizar? Y usted busca, no es así. Yo me acuerdo hace años cuando estaba, ahora no porque ya tengo algunas máquinas mías, pero en una época tenía que pagar en un gimnasio, yo miraba que los demás se ponían de acuerdo para ir a entrenar. Y vamos a entrenar. Y si no iba el compañero no iba. Yo no entendía, yo iba siempre solo. Sabía que era disciplinado, responsable, si no entrenaba de lunes a viernes, era porque yo estaba cansado, algo me había pasado, pero no necesitaba un compañero para que me acompañe. Es algo, una decisión propia. Entonces así, usted no le puede decir vamos a bautizarnos, la otra persona no, y si no quiere, y si él no nació de nuevo, no lo puede obligar. Es el Espíritu que lo confirma ahí en la disposición. Por eso que el mismo eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que sea bautizado? Él mismo tuvo esa decisión, esa elección propia. Entonces es un acto un acto y una obra de su propia voluntad. Fíjese que dice, acudían a él y eran bautizados, Marcos 1.5. Acudían, o sea, la palabra implica voluntariamente viene la persona, no le puede bautizar. Yo he escuchado, perdón que le digo, hay pastores que hace años que tienen gente que no se bautiza y dice, deberían bautizarse, y capaz que lo hacen por obligación y que tienen que bautizarse, sí, pero no se lo puede obligar a una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Para qué? Yo creo que sería peor. Yo no incitaría a una persona que yo sé, porque yo me doy cuenta si nació o no nació de nuevo, hacerle las preguntas cuando sé que no nació de nuevo. Porque no le podría decir, yo decirle que se bautice, estaría mintiéndole a él diciendo que nació de nuevo cuando no nació de nuevo. Porque eso significa algo que ya ha pasado en el espíritu.
¿Sí? Entonces, esto es una petición de él mismo, de la persona, de su buena conciencia que tiene seguridad de su salvación, que ha sido salvo. Es así. Fíjese lo que nos vimos Pedro, que dice el bautismo que ahora salva, ya que es una petición a Dios de una buena conciencia. O sea, ¿qué significa? La conciencia mía está tranquila para con Dios. Yo acudo a esa ordenanza, ese bautismo, sabiendo que mis pecados fueron lavados, pero no en la agüita esa, sino en qué cosa, en la sangre de Cristo, en el sacrificio que hizo Cristo. Por eso yo acudo a esa ordenanza que Jesucristo manda. Me identifico ahora, eso es públicamente, es como predicar. En el bautismo predico el Evangelio públicamente. Yo cuando me paro, me sumerjo en el agua, digo, esto ha sucedido conmigo. Muere el antiguo yo y cuando me levanto a nueva vida en Cristo, porque morí en la cruz y así resucité, porque Cristo resucitó, porque estoy en Cristo y esto lo confieso públicamente. Miren todo lo que estoy haciendo. Pero en ese momento no pasa nada, ya ha pasado, por eso habla usted con autoridad y con denuedo, ya muestra públicamente lo que ha sucedido. ¿Entiende? Y se identifica y se compromete con la iglesia, con Cristo. Entonces estos requisitos, vamos a decir, no se le puede dar a cualquiera. Dice la escritura para cerrar en Mateo 7:6, no deis los santos a los perros. Los chanchos los van a pisotear. Estas cosas son santas, son ordenanzas que el Señor ha dado, pero no para cumplirlas, porque hay que hacerlas. ¿Y ese requisito que hay que hacer para formar parte de un club? No, no es así, ¿eh? Hay obligaciones y otras cosas más, y requisitos. Arrepentir, creer en el Señor Jesucristo, comprometerse con Él, sus pecados que han sido perdonados. Bueno, amados, que tengan un bonito día. Mañana nos vemos con otros estudios que estamos haciendo sobre el bautismo.